¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en esta hermosa mañana. Espero que tengas un hermoso día, un hermoso inicio de semana. Una disculpa que no me pude conectar la semana pasada. Tuvimos una salida, nos invitaron a compartir a un lugar que se llama Aluey. Un cordial saludo para los pastores y para la iglesia en general. Fue una gran bendición. Y pues regresé ya en medio de la semana, pero pues dejé algunos pendientes y anduve bien ocupado. Pero vamos a continuar con el tema que estamos viendo. Estamos en Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando Jesús da instrucciones específicas de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Así es que quiero que me acompañes. Estamos hablando de los bautismos, el bautismo, pero estábamos hablando de los diferentes tipos de bautismos que hay. Ya miramos el bautismo en agua, el bautismo por Cristo, y estamos viendo el bautismo en el Espíritu Santo. Así es que te invito a que me acompañes el día de hoy. Amén. Y si puedes hacerme el favor de compartir este video para que otras personas también puedan recibir la palabra que Dios tiene para nosotros en este día. La verdad que es un tema muy, muy bonito. Espero que pueda ser de bendición como lo es para mi vida. La Biblia dice que debemos de prepararnos, de leer la Biblia, de indagar en ella, de meditar en ella. También dice que el pueblo perece porque le falta entendimiento. A medida que nosotros conocemos la palabra, va a ser muy difícil que el enemigo nos pueda engañar, porque él es muy astuto y está buscando el más mínimo error, la más mínima descuido. Dice que él está al acecho mirando a quién devorar. Y regularmente devora al que no sabe, al que no se prepara, al que no está preparado, listo. Amén. Entonces, vamos a continuar. Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como ya les decía, estábamos hablando del bautismo en particular. Hablamos del bautismo en agua, el bautismo por Cristo, cuando somos de Cristo bautizados, cuando le aceptamos como Señor y Salvador. Él viene sobre nuestras vidas, pero la Biblia también habla del bautismo en el Espíritu Santo, ¿ok? Y eso viene en Hechos capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Entonces, miramos, esta parte era el bautismo en el Espíritu Santo, era parte del cumplimiento. Jesús les dijo antes de irse al cielo, les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí. Y en un tiempo no muy lejano va a venir el Espíritu Santo y los va a llenar, ¿ok? Y ellos estaban obedientes, ¿no? Porque estaban esperando la promesa. Y dice que todos los días estaban ahí en las casas, en este lugar en este momento estaban en el aposento alto, como la Biblia lo menciona. Y cuando estaban ahí todos en oración, dice que vino el Espíritu Santo y los llenó, ¿ok? Y algo sobrenatural comenzó a suceder, ¿ok? Dice que vino un viento recio que soplaba, o sea, estaban todos en un lugar, en una casa, el aposento alto, y vino un fuerte viento y como que todos dijeron, ¿qué es esto? Esto es algo innatural. Todavía cuando estaban en el exterior, dice, bueno, pues hay vientos, ¿no? Vientos de Santana o diferentes vientos que hay, pero dentro de la casa empezó este viento y estaba hablando de que algo sobrenatural, algo inhumano estaba a punto de acontecer, ¿ok? Y dice que llenó toda la casa.
¿ok? Algo que nunca antes habían visto. Y prácticamente se estaba cumpliendo una profecía que se había hecho años, siglos antes, por el profeta Joel. Y vamos a leerla, está Joel capítulo 2, versículo 28. Es importante que sepamos porque cada una de las cosas que estaban sucediendo era cumplimiento de las promesas o de las profecías que se habían escrito. Y voy a leer textualmente Joel capítulo 2, versículo 28. Dice la palabra de Dios así: y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Fíjate, esto es importante que sepamos. Fíjate, en el Antiguo Testamento, la Biblia está dividida en dos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, en esta época, sabemos que a medida que Adán y Eva pecaron, hubo una consecuencia. Dios les dijo que el día que ellos comieran del fruto prohibido, ciertamente morirían. Pero comieron y no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. ¿Qué es lo que pasó? Ellos tenían una conexión directa con Dios, y al ellos pecar, esa parte espiritual, hubo una desconexión, y desde ese momento hasta este día, hasta en el día que estamos viendo, en el día del cumplimiento de la promesa, el Espíritu Santo fue restaurado. Y antes, fíjate, la Biblia dice que en el Antiguo Testamento, después de que Adán y Eva pecaron, el Espíritu de Jehová venía sobre ciertos hombres. O sea, no reposaba sobre ellos, no residía sobre las personas. Es más, los mismos profetas decían: el Espíritu de Jehová vino sobre mi vida y me dijo: hijo de hombre, profetiza. ¿Qué estaba pasando? No tenía el Espíritu Santo, sino que de repente sintió que fue lleno del Espíritu Santo y vino y le dijo: tengo una profecía para ti, yo tengo una profecía para el pueblo. Pero entonces venía de una manera intermitente, o sea, venía sobre algunos reyes, sobre algunos profetas, sobre algunos jueces, sobre ciertas personas venía el Espíritu de Jehová, pero se volvía a ir. Pero en esta dispensación en la que estamos viviendo es una de las dispensaciones más maravillosas, porque la profecía dice que en los postreros días, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta dispensación? Precisamente del día de Pentecostés hasta el día de hoy, el Espíritu Santo fue derramado sobre cada creyente. Y ahora, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y ahora reposa en mí. Y el Espíritu Santo está en ti, en cada uno de los creyentes. ¿Qué era lo que pasaba antes? En el Antiguo Testamento, cuando alguna persona quería ir a adorar a Dios, quería ir a buscar de su presencia, tenía que ir al templo. O sea, un lugar físico. O sea, si la gente vivía en la dispensación, en diferentes lugares, diferentes pueblos o aldeas, y querían buscar la presencia de Dios, tenían que trasladarse a ir a aquel lugar, porque la presencia de Dios moraba en el templo. Pero en una ocasión Jesús, cuando estaba por ahí, les dijo: danos una señal de que tú eres el Mesías. Y les dijo: derribar este templo y en 3 días lo edificaré. Y ellos comenzaron a burlarse de Jesús. Dijeron: ¿cómo? O sea, nuestros ancestros duraron años, cerca de 40 años para poder construir el templo que Jesús dijo que lo iba a destruir y en 3 días lo iba a edificar. Pero ¿qué estaba haciendo? Estaba diciendo prácticamente que todas esas celebridades y todos esos rituales y todas esas cosas que se hacían de sacrificios y todo, iban a ser derribados. O sea, ya no iba a existir esto. Y ahora iba a edificar un templo que es nosotros, ahora que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Es más, inclusive
Juan el Bautista lo especifica mucho más claro, ¿ok? Y quiero leerlo en Juan, capítulo 1, versículo 29. Este es el testimonio de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue quien fue preparando el camino para el Mesías. O sea, debemos de recordar que hubo 400 años del silencio de cuando se termina de escribir el Antiguo Testamento, que fue con el profeta Malaquías. Ahí termina el Antiguo Testamento y duró 400 años de silencio donde no se levanta ningún profeta, donde no se levanta nadie que viniera y compartiera la palabra. Entonces había una sequía y empieza a levantarse este hombre, voz que clama en el desierto. ¿Sabes quién era? Juan el Bautista. Él venía y estaba preparando el camino para Jesús. Y él dio testimonio de esto. Esto es algo maravilloso. Dice la palabra de Dios así. Al siguiente día vio Juan a Juan que venía a él y le dijo, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Está hablando de la divinidad de Cristo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios envió a Juan el Bautista a bautizar con agua y le dijo, tú vas a preparar el camino para el Mesías. Y como que Juan el Bautista le dijo, ¿cómo voy a saber quién es? O sea, necesito una certeza para no equivocarme. ¿Ok? Dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu Santo y permanece sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y dice, y yo le vi y he dado testimonio de que es este el Hijo de Dios. Qué maravilloso. Fíjate, ahí estaba comenzando una dispensación diferente. Antes el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas de una manera intermitente. Venía, daba la profecía o daba la palabra y el Espíritu Santo se retiraba. Pero de ahí el Espíritu Santo vino sobre Jesús y reposó. Y esa era la señal que Dios le había dado a Juan el Bautista. A quien tú veas que descienda el Espíritu Santo y repose sobre él, él es. Y mucha gente, esto sucedió, un acontecimiento, ahí lo miramos en los evangelios, cuando Jesús se bautiza, dice que los cielos fueron abiertos, ¿ok? Se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vino el Espíritu Santo y descendió corporalmente sobre el cuerpo de Jesús y reposó. Y ahí estaba comenzando una dispensación. Sabemos que Jesús es el primogénito, es el maestro, es el Cordero de Dios, es quien vino a abrir una nueva dispensación. La Biblia lo menciona como el segundo Adán. El primer Adán falló, fracasó, cometió errores y de ahí vino todo un desorden. Pero el segundo Adán vino y cumplió al pie de la letra, sin cometer ningún pecado, y ahí él estaba abriendo una nueva dispensación. Primeramente en él, porque él es el primogénito, pero en el día de Pentecostés, todos aquellos que habían creído en Jesús, que estaban recibiendo sus enseñanzas, estaban unánimes juntos, ese día vino el Espíritu Santo y llenó toda la casa. Y fueron repartidas lenguas como de fuego y reposaron sobre estas personas. Y fue un mover sobrenatural. Amén. Entonces vamos a continuar con este tema el día de mañana, que es un tema maravilloso. Pero yo solo quiero dejarte con este mensaje. Esta dispensación que estamos viviendo es algo maravilloso. Hay veces que la gente
no tenemos una idea. Estoy hablando de cristianos. Gente que no tenemos idea de lo maravilloso que es. Ahora el Espíritu Santo reside en nosotros. Y ahorita, mientras yo estoy hablando, el Espíritu Santo está en mí. Mientras yo voy y desayuno, yo voy y voy al trabajo, voy en el transporte, en la escuela, donde quiera que vayamos, el Espíritu Santo está en nosotros. Antes tenían que ir a un lugar para buscar la presencia de Dios. Eso se acabó. ¿Okay? Inclusive muchas personas andan buscando la presencia de Dios y no se dan cuenta que la presencia de Dios está en ellos. Y Él nos quiere hablar, Él nos quiere redarguir, nos quiere llenar de su amor, de su paz, de su alegría, de su gozo. Quiere tener una comunión con nosotros. Entonces podamos entrar en esa nueva dispensación, y yo quiero hablar de este tema durante toda esta semana, que va a ser de gran bendición. Así es que espero que me acompañes. Okay, muchísimas gracias por tus comentarios, gracias también por compartir este video, y nos vemos con el favor de Dios el día de mañana. Muchas bendiciones.